Hola, ¿qué tal? Te saluda Osvaldo Ortega. Bienvenido al video número 7 del curso Conociendo al Dios Vivo. Este curso está diseñado para que a través de las Escrituras conozcamos a Dios de la manera en la que Él se ha revelado a nosotros. Para conocer a Dios a profundidad, para poner en nuestro corazón esa curiosidad y esa necesidad de conocerlo más y buscarlo más a través de las Escrituras, a través de la oración y de tener una relación viva con Él. Y precisamente ese es el tema de hoy. El tema de hoy es Dios es relacional. En clases anteriores hemos visto muchos ya atributos de Dios y cosas que Dios revela de sí mismo. Vimos que Dios es tres en uno. Hemos visto que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Hemos visto que Dios es espíritu. Hemos visto que Dios es un Dios personal. Hemos visto de que debemos de crecer en nuestro conocimiento de Dios, etcétera, ¿verdad? O sea, hemos ido ahondando poco a poco en los temas. Y quiero recordarte algo que dijimos desde el inicio del curso, desde la primera clase, y lo hemos ido repitiendo, es que Dios no es una cosa para ser estudiada. Dios es un ser para ser amado. Por eso es el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Pero, ¿cómo podemos amar a Dios y no interesarnos por lo que Él revela de sí mismo en las Escrituras? O sea, nuestro amor por Dios está íntimamente ligado por nuestro amor también por las Escrituras, pues porque el Espíritu Santo las inspiró, es el mensaje que Él dejó para nosotros, es una de las formas en las que Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Entonces hoy entramos al tema número 7, que es, como te dije ya, Dios es relacional. Y es un tema hoy bastante interesante, denso un poco, pero profundo, porque muchas veces se toca este tema de una manera superficial. Es que Dios no es religión, Dios es relación, te dicen, ¿verdad? Y ya. O yo tengo una relación personal con Dios, yo sé cómo estoy con Dios, yo sé cómo yo me manejo con Dios, ¿verdad? Y es Dios y yo, pero de una manera alejada de las Escrituras. Creemos de que una relación personal, Dios quiere tener una relación personal contigo, significa de que cuando es personal puede ser como yo quiera, como a mí se me dé la gana, como yo tenga en mi imaginación, y igual Dios es personal, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que encontramos en las Escrituras. El testimonio de la Escritura es que Dios desea una relación personal con su creación y especialmente con el hombre. O sea, así ha sido desde el principio. Dios ha creado al hombre a su imagen, según Génesis 1:27. Esta es una de las verdades más grandes del cristianismo. Dios no es una cosa impersonal, incapaz de tener relación con otros. Y el hombre no es un accidente cósmico que está a solas en el universo, ¿verdad? O sea, es como cuando miramos videos del universo y todo eso. A mí me gusta mucho ver acerca de ciencia y todo ese tipo de cosas. Y siempre que hablan del universo, nos dicen, es que la Tierra es una mota cósmica que está flotando en el universo, ahí en ese vacío inescrutable y en esa oscuridad, y ahí en esa pequeña mota ahí está la Tierra, y adentro de esa mota están los seres humanos, como haciéndolos ver tan insignificantes, ¿verdad? Y sin ninguna importancia, y que es un accidente cósmico que está ahí, que un día vamos a desaparecer y ya no importa. Y no es lo que la Biblia dice acerca de la creación de Dios. Dios creó al hombre para que lo conociera y fuera objeto o beneficiario de su bondad. O sea, Dios creó al hombre para que recibiera su bondad. Cuando la relación del hombre con Dios fue rota por el pecado, Dios envió a su propio Hijo para que la relación pudiera ser restaurada.
todos los que han sido reconciliados con Dios por medio de la fe en su Hijo pueden tener absoluta confianza de que Dios busca una relación personal, vital y creciente con ellos. O sea, Dios anhela tener una relación personal contigo, conmigo, pero es bajo sus términos, bajo sus condiciones, bajo sus formas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras presentan a un Dios como uno que desea tener compañerismo con su creación, especialmente con el hombre, a pesar de su pecado. Mira, aquí hay algo, vamos a ir descartando mitos, ¿verdad? Porque te dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, ¿verdad? Entonces, no te preocupes, Dios te acepta tal y como tú eres. Porque así Dios te ama, porque Dios te hizo perfecto así como te hizo y Dios te ama y acéptate como eres y no tengas vergüenza y Dios te ama tal y como eres. Porque Dios ama ¿a qué? Al pecador, pero aborrece al pecado. Pero Dios toma al pecador y lo lanza al infierno. ¿Por qué no agarra al pecado y lo lanza al infierno si no tiene nada contra el pecador? Es contra el pecado, que agarre el pecado y lo lance al infierno. No, pero Dios toma al pecador y lo lanza al infierno. Entonces, ¿cómo es la cosa? Vamos a ir viéndolo, pero no caigas en esos clichés, en esas frasecitas que parecen bonitas, que parecen bíblicas, pero no lo son. Dios no te ama tal y como tú eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios me ama a pesar de mi pecado. A pesar de eso. Y Dios envió a su Hijo para poder restablecer la relación conmigo. Porque el pecado en mí y el pecado que yo cometo y he cometido y cometeré me separa de Dios. Entonces, a pesar de eso, Dios me ama. A pesar de eso, Dios busca una manera. Que haya un puente, que haya un camino. Muy diferente, abismalmente diferente. Empecemos en el principio, dijo aquel. Según Génesis 3, del 8 al 10, ahí fue donde comenzó la ruptura de la relación que inicialmente Dios creó con el hombre perfecta. Leamos Génesis 3, del 8 al 10. Cuando el día comenzó a refrescar, ya para esto el hombre y la mujer ya habían pecado, ya habían desobedecido el mandato de Dios de no comer del árbol que les dijo que no comieran. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Mira qué interesante, porque el mundo te dice, si de verdad hay un Dios, ¿por qué no simplemente baja? ¿Por qué no simplemente se muestra si de verdad hay un Dios? No, es que esos son cuentos, pero es que Dios caminaba frente al hombre. Dios tenía una relación personal, directa con el hombre y la mujer. ¿Quién fue el que se escondió? El hombre. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál fue la respuesta del hombre? Esconderse, apartarse. Fue el instinto. Nadie le enseñó que tenía que hacerlo, pero le dio vergüenza que estaba desnudo. Se dio cuenta que estaba desnudo. Es un símbolo de su pecado. Él andaba desnudo, Dios lo creó así y así andaba y no había habido ningún problema. El hecho no es en sí la desnudez, Dios lo creó así. Pero al hombre le dio vergüenza por su pecado y se dio cuenta que estaba desnudo ante Dios. Y eso es lo que le pasa al hombre cuando peca. Está en su vergüenza y no puede estar de pie ante un Dios santo, ante un Dios puro y justo. Entonces esto es un símbolo de lo que pasa en el corazón del hombre cuando hay pecado. Nuestro instinto es alejarnos de Dios, apartarnos de Él, escondernos de Dios. Ahora,
cómo afectó el pecado de Adán a la relación de Dios con él. Porque del lado de Adán, él se escondió y le dio vergüenza. Sigamos leyendo. Pero Dios, recuerden que se estaban escondiendo, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Génesis 3, 23 al 24 nos continúa la historia. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra, de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. O sea, ya no había camino atrás. Ahora, recuerda, ¿qué le dijo Dios? Muchos dicen que, ¿por qué Dios fue tan severo? ¿Por qué Dios fue tan exagerado? Porque solo cometió un error y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es un pensamiento humanista, porque centrado en el hombre, digamos, en un hombre caído. Pero Dios creó a esta criatura a su imagen, a su semejanza, lo formó de la tierra y le dio vida, puso de su espíritu en él. Y este hombre, esta criatura de la tierra, desafía al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, con quien tenía una relación personal, cara a cara, lo desafía en lo único que Dios le dijo que no hiciera. Y Dios le dijo, si lo haces, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Fue y lo hizo, desafiándolo completamente. Y aún así, Dios en su misericordia, Dios no es que no cumpla, pero no lo hace inmediatamente y no lo hace irremediablemente. Dios en su misericordia lo quita de su presencia y le da un plan. Desde allí la promesa de salvación incluso se la da a Eva, de que habría un día un descendiente que iba a traer de nuevo la paz entre Dios y los hombres, que iba a pisar la cabeza de la serpiente, que iba a traer redención. Desde ahí Dios anuncia su redención. Dios le muestra su misericordia a este hombre que lo desafió, que pecó, que lo retó, y Dios le muestra su amor incluso en eso. Descubrimos acá en estos versículos tanto el juicio como la misericordia de Dios hacia el hombre pecaminoso. El juicio de Dios se ve en que echó a Adán y a Eva del huerto, lo cual representa la separación o la ruptura del compañerismo que existe entre Dios y el pecador. La misericordia de Dios es revelada de dos maneras. En primer lugar, Dios impidió el paso de Adán hacia el árbol de la vida para que no comiera de éste y viviera para siempre un estado de corrupción y alejamiento pecaminoso de Dios. En el segundo lugar, Dios tomó la vida de una víctima inocente para proveer vestiduras a Adán y Eva. Eso está en el versículo 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. O sea, Dios dijo, si comes ciertamente morirás. El hombre pecó, tenía miedo porque estaba desnudo y le dio vergüenza. ¿Qué hizo Dios? Tomó otra vida, no la del hombre. Tomó otra vida y con las pieles de esa vida que tomó, vistió al hombre y lo cubrió de su vergüenza. No solo lo echó,
Hubiera sido un acto ya increíblemente misericordioso. Ok, no te voy a matar, solo largo de aquí. Estás para siempre excluido de mi presencia. No te voy a matar, pero no te quiero ni ver. No, Dios fue misericordioso. Tomó otra vida y no la del hombre y la mujer. Y con eso lo vistió. Eso es desde ya una representación de Jesucristo. Del que dio su vida por expiación, para salvar la culpa de otro y para cubrir la vergüenza. Dice el Apocalipsis de que Dios nos dará vestiduras de lino fino, lino finísimo, lino blanco y resplandeciente, como símbolo de esa limpieza y de esa cobertura que Dios nos da, que nos cubre de nuestra desnudez, de nuestra vergüenza, y nos viste de blanco, porque Él mismo nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. O sea, te estoy leyendo Génesis y te estoy comentando de Apocalipsis, porque es una línea, es una secuencia. Toda la Biblia es una secuencia, es el plan de Dios de redención para el hombre. Muchas veces miras videos de eso, pero estaba viendo un influencer de que hablaba de que la Biblia es el manual para volverte millonario. Para eso es la Biblia. La Biblia es el manual donde Dios te dice cómo hacer plata, cómo hacer negocios, cómo tener dinero. Ese es el propósito de la Biblia. Que él ya había leído la Biblia y todo, y jactándose de eso. Yo dije, Dios mío, no sé si de verdad leyó la Biblia completa, pero leyó toda la Biblia y se perdió todo el significado y todo lo más importante. Por estar buscando los deseos corruptos de su corazón, se perdió de la bendición más grande que un ser humano puede tener. El plan de redención del hombre con Dios. Sigamos leyendo. Isaías 59 del 1 al 2 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes, o sea, sus pecados, las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. O sea, esto es muy importante. ¿Qué nos dice acá? Dios es misericordioso. Fue misericordioso con el hombre y la mujer. Los vistió, los sacó del huerto del Edén. Les dio un plan de redención y una promesa. Pero cumplió lo que dijo. Porque habían pecado y los separó. El pecado nos separa, es la principal barrera que nos separa de Dios. Nuestro pecado. Nuestro pecado. En Isaías podemos ver de que ahí se revela la intolerancia de Dios hacia el pecado, puesto que Dios es santo y justo. El pecado no pagado, siempre lleva a la separación entre Dios y el pecador. Esa es la paga del pecado, la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. En Habacuc 1:13, el profeta declaró lo siguiente acerca de la santidad de Dios y su relación con el pecado. Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es por esta razón que Dios envió a su único Hijo para pagar por nuestra deuda de pecado, a fin de que Él pueda tener con nosotros una comunión sin ruptura, por medio de la fe. Romanos 5:1 nos dice esto. Dice: en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Escuchen esto. Y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Vamos otra vez quitando mitos. Nos dice, la Biblia nos marca que Jesucristo es el príncipe de paz. Es el príncipe de paz, el Padre eterno, el Señor. Príncipe de paz es uno de los títulos que miramos y escuchamos, ¿verdad? En las épocas de Navidad sobre esto, nos lo dicen, y
y se mete en la cancioncita, ¿verdad? De noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Es que Jesucristo vino para darnos paz, ¿verdad? Y nos venden esa paz, nos venden la paz equivocada. Nos dicen es que Jesucristo vino para darle paz. Entonces usted tranquilo, ¿verdad? No se angustie, no se preocupe por las cosas de la vida, no se pelee con su esposa, con sus hijos. Tenga paz, tenga tranquilidad. Si usted tiene deudas, si usted tiene esto, tenga paz. Si usted tiene sueños, anhelos que usted quiera alcanzar, tenga paz, porque Jesucristo nos da paz, nos da tranquilidad, y tenga la confianza de que usted va a alcanzar todo lo que usted desea, porque Jesucristo es el príncipe de paz, ¿verdad? Tenga esa paz, esa tranquilidad. Abrace a su esposa, a sus hijos y tenga paz, porque Jesucristo nos vino a dar paz. Y todo suena muy bonito, ¿verdad? Todo muy, muy evangélico. El único detalle es que Jesucristo dice todo lo contrario. Te lo demuestro. No son cosas mías. Vamos a la Biblia. Mateo 10, 33. Vamos a leer desde el 32 hasta el 36. Dice: cualquiera que me reconozca delante de los demás, esto es Jesucristo hablando. Cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. Pero si a mí me han dicho en la iglesia, en Navidad, en las obras de teatro, que Jesucristo da paz, da tranquilidad. Y Dios nos pone a vivir en armonía y para tener paz. Pero Jesucristo dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. El que la pierda por mi causa la encontrará. Pues esto no suena a lo que me venden todo el tiempo en las iglesias. Ok, entonces ¿qué significa? Entonces la Biblia se está contradiciendo. Entonces hay contradicciones en la Biblia. No. Jesucristo es el príncipe de paz. Recordad que estamos en el tema de que Dios es relacional. Dios quiere una relación personal con nosotros. Pero, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Desde que el hombre pecó y desde que peca más y más y más, el hombre está en guerra con Dios. Se necesitaba de un príncipe que hiciera la paz, de un príncipe que fuera, que bajara y que hiciera las paces, que trajera regalos y que hiciera la paz entre un lado y otro. Esa es la paz que da Jesucristo. Jesucristo nos da paz para con Dios. Nos pone en paz con Dios. De eso se trata. No de paz para yo tener tranquilidad de mis deudas. No. Tener paz cuando mi esposa se pelea conmigo. No está hablando de eso. Jesucristo nos da paz porque nos pone en paz con Dios. Se puede estar cayendo el mundo a pedazos alrededor nuestro, pero no importa, porque lo más importante lo tenemos, paz con Dios. Por eso Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no les doy la paz como se las da este mundo. Mi paz no es como la paz de este mundo. Entonces Jesucristo dijo: no vine a traer paz a la tierra, pero acá dice: mi paz les dejo. ¿Cuál es esa paz? Paz entre Dios y los hombres. Él vino a romper el velo. Él vino a ponerse como puente, como camino entre Dios y los hombres. Por eso Él es nuestro único sacerdote.
Jesucristo. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. De eso se trata. Por eso Él es el príncipe de paz. Y Romanos 5:1, de donde partimos, nos dice esto. Ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa. Entonces, cuando te digan de que, ay, el príncipe de paz, y te toquen la cancioncita y la del tambor, tú ya sabes realmente qué es lo que significa. Según Hechos 17, 26 y 27, Dios ha determinado soberanamente los tiempos y los lugares en los cuales todos los hombres nacen y viven. ¿Cómo se demuestra que Dios es relacional y debe tener una relación personal y desea tener una relación personal con el hombre caído? Pues bueno, vamos a leerlo. Hechos 17, 26 y 27. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Mira qué maravilloso es esto. Es que las Escrituras son un tesoro hermoso. Es Dios comunicándose con nosotros y diciéndonos, aquí estoy. Solo tienes que acercarte. La Biblia dice que, mira, la distancia que hay entre Dios y los hombres es inmensa. Nosotros, por nuestros propios medios, jamás podemos recorrer esa distancia. Por eso la Biblia dice que si nos acercamos un poco, entonces Él se acerca a nosotros. Porque si no, nunca vamos a llegar. Pero si Dios ve el interés por acercarse, por buscarlo, entonces Él se acerca. Y Él pone las condiciones y Él define los tiempos. Todo está en control de Dios. Dios no juega a los dados. Dios ha determinado los tiempos, las fronteras, los períodos de su historia. Si miras en el libro de Daniel, por ejemplo, en las visiones que Dios le dio a Nabucodonosor y a Daniel, Él ahí marcó los imperios que iban de venir, los tiempos y todo. Y de último, su imperio, que es la roca, ¿verdad? Que es Jesucristo. El último imperio que rompe a todos los demás será el de Jesucristo, que va a ser el único que permanezca para siempre. Él ya marcó la historia. Nosotros somos personajes adentro de su película, de su guión. Y aún así, Dios te dice de que Él ha hecho todo para que los que le quieran buscar, o sea, aunque no miren, aunque vayan así a tientas, lo encuentren. O sea, si alguien de verdad quiere encontrar a Dios, está fácil, porque Dios ya lo hizo fácil. Dios ya lo hizo todo. Solo aunque no encuentre el camino, se va a ir así hasta que lo encuentre. Aunque sea a tientas, pero de que lo encuentra, lo encuentra. Por eso nadie va a tener excusa. Nadie va a tener excusa en el juicio, en el gran trono blanco que nos marca Apocalipsis 20. Nadie va a tener excusa. Nadie va a poder venir y ponerse a dar sus argumentos contra Dios. No, si ya Dios lo hizo todo y está fácil. El que de verdad no quiere, no quiere. Pero es porque Él lo decide, no porque Dios lo aparte. Es importante notar que, leamos Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Jesucristo, venir a buscar a los perdidos. Él dijo, yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Dios no vino a buscar gente que se crea la más santa y la más perfecta. No. Él vino a buscar a los pecadores que se arrepientan. Cuando Jesucristo empezó a anunciar a predicar, ese fue su mensaje. Arrepiéntanse y crean. Ese es el evangelio. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse de sus pecados. No puedes hablar del evangelio, decir que estás predicando el evangelio sin hablar del pecado. Si el pecado es la principal barrera entre Dios y los hombres.
Dios quiere que nos arrepintamos del pecado. Dios no puede tolerar el pecado. Nos tiene misericordia, pero el pecado hay que quitarlo de en medio. Arrepiéntanse y crean. Si te predican a ti un evangelio o escuchas evangelio, que solo es crean, tenga fe, pero jamás te habla de arrepentirte, no es el evangelio de la Biblia. No es el evangelio que Jesucristo predicó. En Lucas 19:10 nos habla en el contexto de Zaqueo. Recuérdense que Zaqueo, este versículo, esta declaración de Jesús fue hecha durante la visita de Jesús a la casa de Zaqueo, quien era un recolector de impuestos y un pecador de mala reputación. Zaqueo mismo admitió que había estafado a otros para enriquecerse ahí en la cena. ¿Pero qué hizo? Se arrepintió. El relato de Lucas de esta reunión entre Jesús y Zaqueo simplemente ilustra la verdad que Jesús declaró en Lucas 19:10, que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Los hombres estaban perdidos. En el momento en el que Dios vio que Adán y Eva pecaron, lo retaron, bueno, ciertamente morirán y listo. Solo los hubiera desechado. Y ya, si Él es Dios, si es su creación. ¿Pero qué hizo Dios? No. ¿Por qué? Porque nos amó. Nos amó primero y de tal manera amó Dios al mundo. A todos. Porque todos somos pecadores. A todos. Que dio a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Por qué? Porque todos estábamos perdidos. Sino que tenga vida eterna. Romanos 5 del 8 al 10 nos describe justamente su amor. Es ese amor. Romanos 5, 8 al 10 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados mediante la muerte de su Hijo, el príncipe de paz. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Te das cuenta que lo que te estoy diciendo va en línea con las Escrituras? Por eso Jesucristo es el príncipe de paz. Él es el que vino a ponernos en paz con Dios. Vino a reconciliarnos con Dios. De eso se trata. Colosenses 1 del 19 al 22 nos habla también de esta verdad. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Está hablando de Jesucristo. A Dios le agradó habitar en Él, en Jesucristo, en toda su plenitud, como ya lo vimos en videos anteriores. Por medio de Él y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Es clara la Biblia, es clara la Escritura. ¿Por qué no se predica de esto en las iglesias? Es que es la paz de Dios. Sí, duerma tranquilo, usted acuéstese y esté tranquilo porque Jesucristo le da paz. No tenga miedo de los cobradores de Electra, de los cobradores de los bancos, no, porque Dios le da paz. Nada que ver, nada que ver. Claramente Dios nos está hablando de que Él hizo la paz con Él mismo. Él reconcilió todas las cosas con Él. De la misma forma que la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, hablando de Jesucristo, Él mismo reconcilió todas las cosas consigo mismo mediante el sacrificio de Jesús.
el príncipe de paz, que nos pone en paz con Dios. Ciertamente, creer esto y proclamarlo nos pone en enemistad con el mundo, nos pone en guerra con el mundo, porque el mundo dice otra cosa totalmente diferente. Nos pone en guerra, provoca persecución, provoca muerte física para muchos cristianos a lo largo de la historia y hoy en día. Y puede en algún momento llegar a tocar la persecución a tu casa, en algún momento, porque no conocemos el futuro a corto plazo. A largo plazo es definitivo que los cristianos de todo el mundo serán perseguidos. Pero nos ponen en enemistad con el mundo, creer todo esto. Pero no importa, porque Jesucristo ha vencido al mundo. No importa, porque Jesucristo nos da su paz, la paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no la puede entender. La paz, por eso dice que o sea, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿De qué está hablando? Ese canto, que es clásico. La alegría que tengo yo no me la dio el mundo, me la da Dios, porque estoy en paz con Él. Esa alegría no te la quita nada en el mundo, ni la muerte, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada en este mundo de lo creado nos puede quitar del amor de Dios. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es la esencia de la vida eterna? Conocer a Dios. Conocer a Dios y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La palabra conocer, que te conozcan, significa mucho más que un mero conocimiento impersonal o simplemente un conocimiento de los hechos, un conocimiento histórico. Denota una relación personal e íntima. La vida eterna es mucho más que una vida de duración infinita. Es una calidad de vida superior marcada por un compañerismo sin ruptura con Dios. Y este es uno de los grandes propósitos de Dios para reconciliarnos con Él mismo por medio de su Hijo. Mira, a veces nos cuesta entender qué significa vida eterna. Yo, personalmente te lo digo, yo no quisiera una vida eterna en este mundo. O sea, la muerte en este mundo caído puede ser un alivio. Puede ser un alivio de la enfermedad, puede ser un alivio del dolor, puede ser un alivio de la soledad, puede ser un alivio, incluso si lo tienes todo, pero puede ser un alivio de la existencia misma. Cuando nos dicen vida eterna, ay, ¿para qué quiero yo vida eterna? Porque creemos que la vida va a ser como la vida de este mundo, pero no es así. La vida eterna, aparte de temporalidad, se refiere a la vida junto a Dios, en una relación íntima y estrecha con Dios. La vida eterna, no creas que es una vida como esta. No, no lo es. Es una vida diferente en una relación íntima y sin ruptura con Dios. Como cristianos tenemos una relación restaurada con Dios y fundada sobre la obra perfecta de Cristo en nuestro lugar. Es una relación que no puede ser rota. Esta verdad no debería de hacernos apáticos con respecto al pecado, sino hacer que nos apartemos de cualquier cosa que pueda ser un obstáculo para nuestra comunión con Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 6, 14 al 18? Leámoslo y luego lo comentamos. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace uno solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo.
hablando de los que se casan y tienen relaciones sexuales, llegan a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Ahora, ¿por qué la respuesta de un cristiano es alejarse del pecado? O sea, si no, ay no, Jesús ya pagó por los pecados, pues. Si ya pagó por los pecados, entonces ¿por qué andas queriéndote llevártela de santo? No es necesario. Ya, si te confía en Dios, entonces pecá, viví la vida, disfrutarla. De tus modos, Jesús ya te salvó, ¿no? Entonces, ¿qué? Pecá, viví, tranquilo, gozá. Y de último, si querés pedir perdón y todo, ya estuvo, ¿va? Pero, ¿y no que crees en Jesús? Pues, es que lo que pasa es de que, ¿qué es lo que pone un principal obstáculo entre la relación entre Dios y los hombres? El pecado. De eso se ha tratado la clase. Cuando venimos a una novedad de vida, por eso dice Jesucristo de que te es necesario nacer de nuevo. Cuando creemos el Evangelio, cuando realmente creemos en el Evangelio y nacemos de nuevo, y esa relación con Dios es restituida, entonces vas a notar un cambio en tu ser. Eso que antes amabas tanto, que era el pecado, porque uno ama el pecado, su carne ama el pecado. Eso que antes amabas tanto, ahora te causa repulsión, te da vergüenza. Lo que antes hice, lo que antes fui, me causa vergüenza. Esa es una de las evidencias de la salvación, de que el pecado no te da igual. ¿Cómo puedo saber yo si yo de verdad soy salvo, si de verdad yo creo? Es que hay ese sentimiento dentro de ti. No contra el pecador, no estamos hablando de que es que los pecadores me dan asco. No. Yo me doy asco. Yo cuando peco, porque seguimos pecando. Cuando peco, ya no es aquella alegría de que pequé, hasta lo publico en redes sociales. No, me doy asco, me doy vergüenza. Me tengo que ir con Dios, refugiarme en Él y pedirle que me limpie, porque no me soporto. No por una condición moral que alguien me lavó el cerebro. No, es que mi espíritu nota esa separación que hay con Dios. Me causa agonía cuando peco. Y no es el pecado en sí, es que Dios se va a alejar de mí. Yo no puedo acercarme a Dios así porque estoy sucio. Límpiame, Señor, con hisopo. Y el Señor es misericordioso para limpiarnos. Pero notarás ese cambio. No es de que un cristiano, un seguidor de Cristo, quiera llevársela de santo, ya no peco, ya no tomo cerveza, ya no, es que lo que pasa es de que yo soy así, algo allá arriba. No es eso, todo lo contrario. Mientras vas creciendo en tu conocimiento de Dios, mientras más te acercas a Dios, más evidente es tu corrupción y tu pecado para ti mismo. Antes no lo ves, antes crees que la vida es así, ¿qué importa si soy hombre y todo esto y todos los demás lo hacen? O sea, es el Espíritu Santo el que te convence de pecado a ti. Y empiezas a notar eso en ti, esa transformación en ti, esa transformación que Dios hace en ti. Si vos intentas hacer eso por tus propias fuerzas, jamás. Es Dios el que hace ese proceso de santificación en nosotros, por medio de su Espíritu. Entonces, nosotros somos llamados a apartarnos del pecado. No necesariamente apartarnos de los pecadores. Dios dijo, Dios mío, no te pido que los saques del mundo, te pido que los libres del mal, cuando estaba orando por sus discípulos. O sea, no podemos salirnos del mundo. Para apartarnos de todo el pecado de los demás hay que salir, ahí vámonos a Marte, pues. Incluso allá estaría el pecado porque nosotros somos pecadores. Nosotros llevamos el pecado a Marte. No es así.
Dios lo que nos está diciendo es de que debemos de apartarnos del pecado en nosotros mismos. La expresión apártense se traduce de la palabra griega apistemi, la cual significa retirar, quitar, marcharse o irse. Somos llamados a apartarnos de la iniquidad y distanciarnos de ella. Claro, si yo tengo amistades que me incitan a pecar, que la base de esa relación es que pequemos juntos, tengo que alejarme de esa relación, de esa persona, de esa amistad. Debo de. ¿Por qué? Porque el único propósito es ese, pecar. Entonces, no, ahí me aparto de mi pecado. Segunda de Timoteo 2:19 dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. No por legalismos, sino porque el pecado pone una barrera entre Dios y yo. Barrera que Dios ya quitó, pero si yo la vuelvo a poner, y la vuelvo a poner, y la vuelvo a poner, o sea, realmente yo no quiero una relación con Dios, pues. Como ya hemos declarado, el creyente tiene una relación con Dios restaurada que está fundada sobre la obra perfecta de Cristo. Sin embargo, esta verdad no debería de llevar apatía, no debería de tener como resultado, no solo debería de tener como resultado apartarnos del pecado, sino también resulta en la búsqueda activa de Dios para cultivar una relación más profunda con Él. Ok, entonces ya vimos, ¿verdad? Lo dejamos bien claro, el pecado nos separa. Desde el principio ha sido así y así es el día de hoy. Pero no solamente es eso. No solamente tenemos que enfocarnos en no pecar, no pecar, no pecar, no pecar, o el pecado, 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 pecado. No, eso es una parte. Tenemos que enfocarnos, también debería ser nuestra respuesta, en buscarlo activamente para tener una relación con Él. Oseas 6:3 dice, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Salmos 27:4 dice, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmos 27:8 dice, el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Cuando ya no está la barrera del pecado, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y se vuelve realidad esa promesa que hizo Jesús con sus discípulos, que el Espíritu Santo vendría en nosotros y nos recordaría la palabra y nos enseñaría todas las cosas. Cuando eso pasa, nosotros tenemos ese deseo de buscarlo a Él. Y cuando estamos lejos de Él mucho tiempo, sin buscarlo en su palabra, sin buscarlo en oración, tenemos esa necesidad de... Mira, Jesucristo oraba, ¿verdad? Siempre nos dicen, si Jesús oraba, Él necesitaba orar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Y es cierto, pero quizás no nos hemos puesto a pensar desde la perspectiva de Jesucristo mismo. O sea, en los evangelios podemos leer que Jesucristo tenía días agotadores humanamente, en los que pasaba predicando a multitudes días completos, en los que tenía que orar por multitud de enfermos. Él tenía una gran compasión por los enfermos, incluso cuando él estaba mal, cuando él estaba dolido, cuando le llevaron la noticia a Jesús de que habían asesinado, Herodes había matado a Juan el Bautista, lo había decapitado. Dice que Jesucristo, uno de los evangelios dice que él lloró por esa pérdida.
Otro dice de que él se apartó, él se fue a un lado a apartarse, él quería estar solo. ¿Y qué pasó? La gente lo siguió, se enteraron de que él había ido a tal lugar, entonces la gente lo siguió. Jesucristo no vino y los mandó, ¿qué? No miran que yo necesito tiempo y estoy solo, váyanse de aquí. No, él oró por los enfermos, él les predicó, él estuvo ahí con todos y él mostró su compasión, él se agotaba físicamente. Pero se muestra de que Jesucristo, él se escapaba incluso de sus discípulos o les decía, váyanse. ¿Por qué? Porque él quería ir a orar. Y a pesar de pasar un día agotador, trabajando, su anhelo, él a lo que se escapaba en la noche era ir a orar. Es que lo necesitaba para recargar sus baterías. ¿No será que Jesucristo amaba tanto al Padre? Y ama tanto al Padre, que lo que quería era pasar tiempo con Él. ¿No será que es esa necesidad de su corazón, de su espíritu, lo llevaba a buscar tener comunión con el Padre? Porque eso era su refrigerio, eso era lo que lo hacía sentir bien, eso era lo que él necesitaba. Y Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba orando por ellos antes de irse, él les dijo, miren, si de verdad me amaran, estarían felices, porque voy a regresar al Padre y voy a estar otra vez con Él. O sea, si de verdad me amaran, estarían felices, pues, porque yo voy a estar mejor. Eso fue lo que Jesucristo les dijo. O sea, Jesucristo tenía esa necesidad, esa alegría que iba a regresar con el Padre. Él buscaba al Padre en oración porque lo necesitaba en el sentido de que lo disfrutaba. Alguna vez quizás tú has salido de viaje, has estado lejos de tu familia. Cuando yo viajo por un día, 2 días, y estoy lejos de mi esposa, de mis hijos que son pequeños ahorita, yo tengo esa necesidad. Yo puedo estar en un buen lugar, estar lejos, estar tranquilo. Sé que ellos están bien porque ahora tenemos internet, uno puede chatear con ellos, pero yo tengo esa necesidad de abrazarlos, de estar acá con ellos y estar tranquilo. Y quizás sí molestan, es cansado tener hijos y todo, pero cuando yo estoy aquí con ellos, aquí los tengo, estoy con ellos, ¿ok? Todo está bien porque estamos juntos, ¿ya? Esa necesidad te nace para estar con Dios, cuando su espíritu está en ti. Y somos humanos, y orar cuesta, leer la Biblia cuesta, porque la carne odia leer las escrituras. La carne odia orar. Te puedes pasar 6 horas seguidas de madrugada viendo una serie en Netflix. No hay problema, porque a la carne le encanta. Más si estás ahí tomando sodas y comiendo, viendo tu serie. La carne está feliz. Puedes pasar todo el maratón que querrás, 24 horas. ¿Qué importa? Pero ponete a orar. Ni 15 minutos y el cuerpo dice no, porque la carne detesta acercarse a Dios, porque la carne es corrupta. Eso así es. Por eso en la resurrección tendremos cuerpos glorificados, cuerpos diferentes. Pero esta carne, que es nuestra enemiga, detesta orar. Detesta buscar a Dios, detesta leer las escrituras, lo detesta. Pero nuestro espíritu nos llama a estar con Él, nos llama a buscarlo. Y lo sientes después de orar, cuando logras romper la barrera en oración, de la resistencia de la carne, y tú puedes entrar en comunión con Dios, en oración. Y entonces, si logras llegar a ese estado, entonces se te va el tiempo. No lo sientes. Pero ya eso es en el espíritu. El espíritu disfruta estar cerca de Dios. Es diferente. Nosotros como cristianos debemos buscar esa comunión con Dios. Como cristianos no solamente tenemos la responsabilidad de velar por nuestra relación con Dios, sino también la responsabilidad de anunciar el evangelio a otros, para que ellos también tengan la misma relación restaurada con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice: todo esto proviene de Dios, por quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros predicamos, estamos reconciliando, llevando el mensaje de reconciliación de Dios con los hombres. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándote en cuenta tus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Es que ese es el propósito, que busques a Dios, que te reconcilies con Él. Por eso esa es la historia de la Biblia completa, de Génesis al Apocalipsis, es la historia de todo lo que Dios hizo para reconciliar al hombre con Él mismo. De eso se trata. Por eso este es el tiempo de buscarlo. Va a llegar un tiempo en el que va a ser demasiado tarde. Va a llegar un tiempo en el que ya no va a haber chance. Se va a tocar la última trompeta y se acabó. Ya no más. Viene la ira de Dios. Pero mientras estamos en el tiempo de la gracia, hay que buscarlo, hay que estar con Él. De eso se trata. De verdad, yo sé que este tema es denso, pero es tan importante, y podemos seguir hablando, ¿verdad? Pero ya este video se extendió bastante. Gracias, si tú lo viste hasta acá, si tú has visto los otros videos, gracias, y te ruego que tú busques reconciliarte con Dios, te lo ruego. Búscalo en las escrituras. No te estoy hablando que te vuelvas de esta religión, que te vuelvas de esta otra, que vayas a esta iglesia, que des tu dinero y tu plata acá. No. Te estoy hablando que te reconcilies con Dios, que lo busques y que te acerques a Él un poquito y Él se acercará a toda la demás distancia a ti. Búscalo. Gracias. Dale like a este video, compártelo. Y para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y espero verte en las próximas semanas con más videos de este curso. Que Dios te bendiga.